¿Qué tal, amigos? Hoy voy a tocar un tema en esta primera videocápsula semanal de la semana que hoy comienza, que posiblemente le llame la atención a usted. Uno de los grandes vicios de los procesos electorales en México es pensar equivocadamente que el que interesa única y exclusivamente es el proceso para elegir al próximo presidente de la República. Sin embargo, quizá desde 1997 de manera clara, cuando el Partido Revolucionario Institucional perdió el control de la Cámara de Diputados, entendiéndose por control contar con la mayoría que le permitía dominar u ocupar las principales posiciones, repartirse las más importantes comisiones, etc. Pero prácticamente desde hace 20 años, el Poder Legislativo ha ido cobrando cada vez una importancia mayor en la gobernación en México. Esto no significa, o esta mayor importancia no significa en modo alguno, que tenemos verdaderos legisladores, tribunos, no. Ha crecido su importancia porque un grupo de porros, casi gángsters, han llegado en calidad de diputados, más que de senadores, y obstruyen bajo cualquier pretexto, nimio las más de las veces, obstruyen la labor legislativa. Eso, además de retrasar la labor tan importante del Congreso, en este caso de una de las cámaras, la Cámara de Diputados, contamina el ambiente político. A la primera provocación, la oposición en los primeros años, a partir de 1997, ocupaban la tribuna, llenaban con mantas, subían cartulinas. Hoy, por desgracia, esta perversa y dañina práctica ya no es privativa de uno o dos partidos, sino de todos los partidos. Esto resalta la importancia del Poder Legislativo, pero repito, no porque haya grandes estudiosos de las leyes, del proceso para elaborarlas, discutirlas y aprobarlas y mandarlas al Ejecutivo para su promulgación, no, sino simplemente porque se ha convertido en un poder obstructor, en un obstáculo. Pero hay otro elemento también que vale la pena señalar en relación con el Poder Legislativo. Este sigue siendo un apéndice, a veces vergonzoso y a veces más que evidente, del Poder Legislativo. El Poder Legislativo ni puede ni legisla. Le dije alguna vez a un gran amigo y un hombre con gran experiencia política en el Congreso, y se molestó. Pero hoy me doy cuenta de manera más clara que en aquel entonces que el Poder Legislativo ni puede ni legisla, pero sí obstruye la legislación, legislar. Todo el mundo ahí, unos y otros, oposición o no oposición, esperan que el Ejecutivo les envíe las iniciativas de ley o las iniciativas de reformas de leyes vigentes y de la reforma y de la Constitución. ¿Pero qué hacen entonces los integrantes del Poder Legislativo? Pues alguien diría perder el tiempo y llevarse muy buenos ingresos mediante salario, prestaciones por arriba y por abajo de la mesa o por un lado, etc. Sin embargo, pienso que en la coyuntura actual, en la situación que estamos enfrentando y en la que vamos a enfrentar en los próximos 6 años, la integración del Poder Legislativo es fundamental. Y lo curioso es que ya desde este momento se vislumbra la ignorancia que tienen algunos candidatos específicamente a la Cámara de Senadores de cuál es su labor. La Constitución lo establece perfectamente claro. Por un lado, los diputados representan a la población, a los ciudadanos específicamente, y por el otro, el Senado representa a las entidades federativas. Son dos tareas legislativas completamente diferentes.
Pero ahora tenemos a candidatos al Senado de la República tomándose fotos con doña Juanita, con Petrita, ahí, y no falta el que los coordina, que tuitee: aquí estoy en San Juan de las Tunas, enterándonos de las necesidades de los habitantes de este pueblo. Esa no es la labor de los senadores, con todo respeto. Eso no quiere decir que no acompañen a sus diputados, que deberían ser en todo caso los que escucharen ese tipo de demandas. Porque al final de cuentas, los diputados, al tener la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, por lo cual es un decreto, no una ley, ellos sí tienen la facultad para modificar el proyecto que les envíe el Ejecutivo. Ellos tienen la facultad para, al escuchar las necesidades en esta población, en este distrito, sí tienen ellos facultades para decir: en este distrito hay esta carencia, que una planta de agua potabilizadora, que una planta de tratamiento de aguas negras, una escuela, un gimnasio para una universidad o un libramiento, etcétera, etcétera. Ellos sí constitucionalmente deben y pueden hacer eso. Pero los senadores es otra cosa. Los senadores deben analizar y deben legislar para mejorar las condiciones, por ejemplo, de una entidad federativa para que se facilite, por ejemplo, la llegada de inversión. Eso sí, o corregir algunas desviaciones en las leyes vigentes, o modificar en otro sentido alguna otra, etcétera, etcétera. Pero eso de que anden los candidatos al Senado visitando a Juanita, Petrita y eso, y tomándose fotos y agarrando un niño mocoso y abrazándolo, eso es pura demagogia. Demagogia pura y barata. Repito pues, si desde ya los candidatos al Senado de la República ignoran cuál es su verdadera función, pues ya se podrá usted imaginar la labor que van a desarrollar. Por eso digo, el Poder Legislativo ni puede ni legisla, porque está bajo el control de los partidos y, en el caso del gobierno en turno, están bajo el control prácticamente total del presidente de la República, es decir, el que encarna y representa el Poder Ejecutivo. Alguien dirá: bueno, entonces, ¿para qué lo tenemos? Bien, eso ya sería una discusión de otro carácter. Por lo pronto, yo pediría a esos candidatos al Senado que se documenten, que estudien la Constitución para que vean cuáles son las funciones del Senado de la República y en qué materias pueden ellos y deben legislar. Y hacer lo mismo con los candidatos a diputados federales. Lean la Constitución en la parte correspondiente para que vean cuáles son las funciones y prerrogativas o responsabilidades que tienen los diputados al representar no a la entidad federativa, sino a los ciudadanos de este o aquel distrito. En esas condiciones, pues, las campañas no se diferencian de las que vimos en la campaña del candidato Adolfo López Mateos. Los mismos clichés, los mismos planteamientos aceros, lugares comunes desgastados, pero eso, lejos de nada decir, dice mucho. ¿Qué nos dice hoy ese tipo de campañas? Esa conducta de los candidatos a diputados y senadores, entre otras candidaturas, a que este régimen de partidos ha hecho agua, y una de las tareas que tenemos frente a nosotros como país y sociedad, y sobre todo los ciudadanos y también los integrantes del Congreso de la Unión y los congresos estatales, es coordinarse, construir una versión unificada para que tengamos un nuevo régimen político que responda a un país con economía abierta, integrado a la globalidad, que vive y disfruta y obtiene beneficios de la interdependencia económica. Mucho del andamiaje jurídico que tenemos fue pensado para un país que ya no está entre nosotros, una economía cerrada, una economía donde había un elevado proteccionismo, donde se daba una colusión abierta y ofensiva entre negociantes pseudoempresarios y la alta burocracia. Hoy se da, pero un poco más discreta. En esencia, ¿qué es lo que tenemos? Un nuevo país, una nueva economía, con nuevas necesidades y exigencias,
pero tenemos el mismo marco jurídico, el mismo régimen político que fue pensado hace muchos años, hace decenios, repito, para un país, para un México, que por fortuna ya no existe y que tiene que sentar las bases en cuanto al régimen político se refiere para ese nuevo país que lo disfrutarán nuestros hijos y nietos. Muchas gracias.